Vamos a iniciar nuestra parte teórica de la cuarta unidad, continuando con el tema referente al manejo de transacciones, como parte también del mantener la confiabilidad. Y bueno, ya vimos teoría acerca de cómo se desarrolla una transacción y también los posibles problemas que se pueden presentar. En la clase pasada, por un poco de prisa, porque iba a terminar la hora, vimos un último problema que se puede presentar, que me gustaría nada más hacer la conclusión y la explicación para que quede más claro. Nos estábamos refiriendo al problema de llevar a cabo inserciones fantasmas. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que aquí la situación es que hay dos transacciones que inician las dos en forma secuencial. Sin embargo, la transacción que inicia después va a permitir hacer una inserción que la primera que empezó va a ser afectada en el sentido de que ve información diferente en cuanto al número de filas. Entonces, esta situación, porque puede ocasionar un problema, asumiendo que la transacción 1, que estaba considerando dos renglones, quisiera, por ejemplo, hacer una sumarización del total de existencias del inventario. Inicialmente, si ese reporte va a ser mostrado para algún cálculo o alguna operación, o simplemente para indicar que la información es consistente hasta cierto periodo, cierto punto o instante de tiempo, no va a coincidir cuando inicialmente tenía, por ejemplo, aquí dos filas y cuando va por concluir ve ahora tres. Entonces, si está sumarizando, ya la cantidad que se va a sumarizar no es la misma, ¿no? ¿Debido a qué? A que hubo una transacción intermedia que afectó o que está afectando el resultado global. Por lo tanto, la transacción 1 tiene que asegurar que mientras no termine, esa información se debe mantener consistente. ¿En qué sentido? En que si había dos filas, son las que va a afectar o va a sumarizar y no tiene por qué ver ahora antes de concluir más filas o que pueden afectar en una sumarización global, ¿sí? Ya que la transacción 2 concluyó antes de que terminara la 1 y empezó después de que iniciara la 1. Entonces, esto es un problema del punto de vista de resultados. Son resultados diferentes de lo que en un momento dado la transacción 1 se puede presentar. Ahora no sé si queda más claro el problema, jóvenes. ¿Ya se entiende cuál es el problema aquí? El problema es que debemos garantizar que una transacción siempre vea los mismos resultados desde que inicia hasta que termina, ¿sí? Y en el caso de que se puedan llevar inserciones por otra transacción diferente, podría afectar el resultado global de una transacción que no ha terminado. ¿Cómo se resolvería esto? Se resuelve de dos tipos. Obligando a que cuando inicie la transacción 1, en principio se ponga un set autocommit para indicar que cualquier transacción previa a ser ejecutada antes de las operaciones de la transacción 1 termine y posteriormente, obviamente, en la transacción 2 hacer lo mismo. Tener un set autocommit igual a 1 para obligar a que cuando la transacción 2 quisiera insertar una fila nueva, debe esperar a que termine la transacción 1. Y una vez que termine la transacción 1, sí podrá ingresar esa fila nueva.
Entonces, aquí es donde existe un problema de que no hay una serialización, es decir, no tenemos la certeza de que el gestor, transacción que ejecuta, termina para que los resultados se puedan utilizar por una siguiente, que no va a haber operaciones diferentes que van a afectar el resultado. Otra forma de también resolver este problema es un caso crítico, que sería bloquear toda la tabla, es decir, cuando inicia la transacción 1, en lugar de ponerle en un modo serializable, bloquearíamos de plano toda la tabla productos para que ningún otro proceso, llámese transacción, pudiera utilizar esa tabla, lo cual nos da la certeza que terminando transacción 1 y al desbloquear la tabla, pues ya la siguiente transacción va a poder llevar a cabo operaciones sin que afecten lo que haya realizado la transacción 1, que en este caso puede ser una sumarización o puede ser simplemente un conteo de filas. Pero eso es la situación de que puede afectar generando un resultado diferente. Bien. Continuando con nuestra teoría, ahora sí, dentro del manejo de las transacciones, que ya vimos que es un mecanismo que nos permite garantizar la confiabilidad, ya que se van a poder llevar a cabo un conjunto de operaciones que van a mantener la consistencia y dentro del cual vamos a poder incorporar el control de concurrencia, es decir, compartir esos recursos de las operaciones que se llevan a cabo para que otras transacciones puedan utilizarlos dependiendo de lo que se quiera llevar a cabo, una simple consulta, una actualización o simplemente una globalización de datos sin importar el detalle del contenido de cada pila. Bien, un tema fundamental como parte de la confiabilidad, pues ya habíamos mencionado que es mantener una serie de copias con el propósito de soportar fallas, pero vamos a hablar más acerca de esta filosofía de las posibles fallas y de los diferentes tipos de copias que se pueden mantener para algún tipo de contingencia, que puede ser obviamente una falla hasta cierto punto simple que se pueda resolver rápidamente, o una falla total que requiera prácticamente reconstruir todo el sistema. Por lo tanto, vamos a tener varios métodos de hacer réplicas, que de hecho ustedes ya lo conceptualizaron en la unidad 2, ¿no? Que hay diferentes métodos para hacer copias, no nada más a través del gestor de base de datos, sino también a través del sistema operativo y también a través de métodos de hardware. Entonces, algunos sistemas gestor de base de datos que nos permiten en un momento dado tener un equipo especializado para que en cualquier momento se pueda utilizar para soportar una falla catastrófica. Y estos equipos se conocen como failover partners, ¿sí? O un servidor espejo. Entonces, en este caso de los servidores espejos, pueden soportar un failover completo, es decir, la caída total de un servidor. O si estamos hablando de un conjunto de servidores que sería un gabinete, habría un segundo gabinete que tendría el mismo número de servidores junto con las funciones que realiza y sería nuestro gabinete espejo. La filosofía de un failover no es otra más que en el momento en que se sale de línea por cualquier situación, la división o servidor principal, el servidor partner, es decir, el servidor que está en stand-by, le llaman, en un estado de espera, simplemente va a entrar automáticamente para que se reconecten todas las aplicaciones
que estaban siendo atendidas por la división principal o servidor principal, y por lo tanto empieza a atender estos procesos. Entonces, bajo esa situación, pues es muy cómodo que ante una falla total exista una segunda división o inclusive hasta una tercera división que simplemente estén de reserva en espera de una falla total. Esta filosofía sobre todo se aplica cuando tenemos aplicaciones que son de misión crítica. A través de otras materias, no sé si lo recuerden, siempre hemos mencionado que las aplicaciones de misión crítica son aquellas que si se salen de línea, lo que van a provocar es que actividades en la empresa se detengan o no se puedan llevar a cabo, ya que están muy automatizadas y dependen de estas aplicaciones para poder operar. Y estamos hablando, pues, prácticamente de ventas de boletos de avión en línea, movimientos bancarios que se llevan a cabo de diferente índole, o inclusive en algunos procesos de fabricación. Pues estamos hablando de líneas automatizadas que tienen procesadores lógicos de control o sensores que permiten tomar acciones en una secuencia de fabricación, que si por alguna razón se sale, pues es obvio que automáticamente se paran las actividades. Entonces, nuestro mayor grado de confiabilidad, que podría decirse que es del 99.99%, es cuando tenemos un sistema espejo que nos permita resolver una contingencia automáticamente para que se restablezca el servicio. Y por lo tanto, cuando se recupera la división principal, lo primero que hacen entre estos dos equipos es sincronizarse. ¿Qué es sincronización? Pues es volver a enviar todos los datos que fueron actualizados o agregados en la división partner para que puedan otra vez las copias ser iguales. Y una vez que se logra esto, le regresa el control a la división principal o servidor principal, que es la que normalmente debe estar funcionando. Bien. Si pudiéramos mencionar alguna desventaja de un sistema espejo o secundario respecto a la copia que se está manteniendo, es decir, a la replicación, es que en el caso, precisamente en el caso de los sistemas gestores de base de datos, solamente podemos tener un servidor secundario o espejo. Y obviamente este no está accesible, es decir, el servidor secundario no lo podemos utilizar para ninguna otra función hasta que ocurre la falla esperada. Hasta ese momento es cuando se puede utilizar. Por eso es que se conoce como servidor stand-by, o sea, servidor en espera. Por lo tanto, no lo podemos tampoco tener en modo de lectura para mantener una consulta en línea que se quisiera llevar a cabo. Entonces, la creación de un espejo, pues simplemente es reflejar la base de datos que se está utilizando y actualizando constantemente para mantener una copia y tenerlo solamente esa copia como un recurso que está en espera para cuando se requiera utilizar. En otras palabras, estos servidores de espejo no nos sirven para balancear la carga de trabajo que en un momento dado podría aligerar las aplicaciones, porque no se pueden utilizar. Su función simplemente es tener la copia y
que puedan operar cuando ocurra una falla total. Sin embargo, el hecho de que existe esa copia exacta garantiza que en todo momento existen dos copias distintas de los datos, lo que proporciona una alta disponibilidad y una completa redundancia de los datos que se están manteniendo por la base de datos corporativa. ¿Sí? Entonces, podemos llamar una alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que se tenga alguna falla, este servidor espejo junto con su copia van a entrar a operar sin que tengamos que llevar a cabo acciones adicionales, porque están preparados precisamente para entrar de manera automática. Y hablando de beneficios, o sea, ya hablamos que la desventaja principal es que tenemos un recurso que no se puede utilizar porque simplemente está en espera, ¿no? Pero si hablamos de beneficios, pues hablamos de que podemos incrementar la disponibilidad de una base de datos, ya que en caso de que se produzca un desastre, tenemos un método de alta seguridad que nos permite cambiar automáticamente hacia otro recurso para recuperarnos ante ese error. Y obviamente esto se pone en línea rápidamente sin pérdida de datos porque las copias son exactas. En los demás modos operativos o en los demás tipos de replicaciones que hemos mencionado en la unidad 2, pues el administrador tiene la base de datos de tener la alternativa de un servicio forzado, es decir, pudiéramos a través de un administrador de base de datos utilizar algunos métodos diferentes que vamos a ver, pero estos métodos alternativos para poderse recuperar de un desastre donde ya tiene que intervenir una persona para hacer ciertas actividades o operaciones, que sería el administrador de la base de datos, lo que va a tener como consecuencia es que va a haber una posible pérdida de datos. ¿Esto qué significa? Que nuestra copia de la división principal posiblemente no sea exacta, sino podríamos recuperarnos hasta 15 minutos antes, 5 minutos antes de que ocurrió la contingencia, para que a partir de ese punto toda la información que se estaba generando o utilizando pueda volverse a utilizar. Sin embargo, va a haber cierta información que no se pudo recuperar o que no se tiene disponible, por lo tanto, para los usuarios significan que van a tener que volver a capturar o volver a generar los reportes que ocurrieron exactamente en el momento de la contingencia. Esto es cuando tenemos que hacer actividades manuales, si le queremos llamar de alguna forma. El otro beneficio de tener un espejo es que aumenta la protección a los datos. Como tenemos un reflejo de la base de datos completa, es decir, tenemos una redundancia completa o casi completa, ¿no? En función del modo de funcionamiento. Entonces, estamos prácticamente manteniendo una copia en línea, todo lo cual significa que tenemos una copia de alto rendimiento. Y bueno, esto nos permite soportar una falla que va a poder ser resuelta en breve instantes, ¿sí? Prácticamente los usuarios no se percatan de que ocurrió una falla, sino de una lentitud en el sistema, y después que todo se normalizó. En conclusión, pues siempre que podamos tener un espejo, lo tendremos que llevar a cabo, sobre todo si estamos hablando de tener aplicaciones de misión crítica. ¿Sí? Obviamente que aquí es más costoso tener esta filosofía de mantener la confiabilidad, ya que se requieren recursos adicionales que
estarán siendo utilizados hasta que realmente ocurra la falla. ¿Algún comentario, jóvenes, con respecto a lo que es un failover y al método que en realidad de utilizar un espejo? Y precisamente al método de que una falla catastrófica de nuestra división principal o servidor principal o servidores principales de una base de datos corporativa se pueda resolver, se llama failover. Entonces, un failover es ya un mecanismo que nos permite recuperarnos de manera automática para que entren las divisiones que están en stand-by, o que también se conocen como servidores failover partners, ¿sí? Y esta filosofía se utiliza en las aplicaciones que me ha tocado ver y operar, que serían las técnico-administrativas, que tienen que ver con en sí lo que son los modelos relacionales, que no es otra cosa más que registrar los hechos que se llevan a cabo en las empresas en sus diferentes áreas de negocios. Pues son divisiones completas que se tienen en forma de espejo. Y en otros sistemas donde se utiliza esta filosofía son en los sistemas que podríamos llamar como sistemas de tiempo real. No sé si entiendan lo que es un sistema de tiempo real, jóvenes. ¿Han oído el término sistemas en tiempo real? Entonces, podríamos mencionar que hay dos tipos de sistemas donde se utiliza esta filosofía del espejeo, que serían los sistemas de misión crítica, que no son otra cosa más que aplicaciones que registran los hechos que ocurren en las empresas del tipo técnico-administrativo. ¿Por qué le llamamos técnico-administrativo? Porque obviamente las aplicaciones administrativas que se conocen son como nómina, contabilidad, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Pero también hay aplicaciones que registran hechos que tienen que ver con la parte de los inventarios, los controles de fabricación, los controles de ventas, etcétera. Entonces, esas aplicaciones son más técnicas que administrativas y tienen modelos de datos y reglas obviamente muy especiales, muy particularizadas. Hablando de inventarios, para llevar un control de existencias de lo que hay en una empresa se tienen hasta 5 filosofías diferentes. Primeras entradas, primeras salidas, justo a tiempo, que es otra filosofía de control de inventarios. Y entonces ahí estamos hablando ya de reglas matemáticas, de ecuaciones, de operaciones, y eso ya son aplicaciones que tienen que ver con la parte técnica que manejan las empresas. Entonces, esas aplicaciones técnicas administrativas pues tienen sistemas espejo cuando son críticas para que las actividades no se detengan en la otra empresa. Pero hay otra área que se conoce como sistemas en tiempo real, que se utilizó ese término durante muchas décadas cuando hablábamos de aplicaciones en tiempo real. Entonces, mi pregunta es si ustedes han oído hablar de ese término de sistemas en tiempo real. Pues son, bueno, puedo decir que por su nombre obviamente se refiere al evento o función que están pasando en vivo, ¿no? O sea, que su respuesta es que inmediata. Es correcto, sí, sus acciones son inmediatas, ¿no? Entonces son sistemas que generalmente la interfase o los métodos que tienen para interactuar obviamente con las personas. Finalmente todos los sistemas de cómputo
interactúan de alguna manera con la parte humana, ¿no? Desde la robótica, los sistemas de inteligencia artificial, y ya hablando de fábricas, de líneas de producción, pues estamos hablando de sensores, ¿no? Sensores que mandan señales de diferente índole, y obviamente actualmente podemos tener como eventos cualquier tipo de esas estímulos que reciben los sistemas de cómputo. Entonces estamos hablando, ya puede detectar desde movimiento, temperatura, humedad, presión, tener dispositivos de apertura, cierre, reconocimiento biométrico, etcétera. Todo eso nos permite desarrollar un sistema para que tome acciones en línea, desde abrir una puerta, por decirlo, si acercamos una tarjeta de proximidad, o si con nuestra huella digital ponemos ahí en el sensor de reconocimiento, o nuestra cara, o cuando ustedes simplemente van a algún, a alguna plaza comercial, pues hay puertas que se abren y se cierran con el movimiento, ¿no? Entonces, todos esos sistemas de diferentes índoles son los sistemas en tiempo real. Los que a mí me ha tocado ver, o más bien configurar, administrar y resolver en su momento cuando estaba en las áreas de las tecnologías de información, pues eran los sistemas que le llamaban sistemas de proceso de planta. ¿Qué cosas son los sistemas de proceso de planta? Pues son estos sistemas que tienen estos dispositivos de diferente índole que nos permiten automatizar líneas de producción. Entonces, en las plantas de comisión hay muchos programadores lógicos de control, dependiendo de los sistemas de planta que se deseen configurar. Están desde los sistemas que operan finalmente todos los equipos que hay y llegan las señales a un cuarto de control, a un cuarto de operadores, donde se van registrando esas señales y obviamente funcionan prácticamente automático, pero también tienen mecanismos que los operadores pueden activar, sobre todo cuando están viendo parámetros críticos, que son parámetros críticos cuando pueden empezar a ver anomalías que obliguen a parar ciertos sistemas para que entren otros o viceversa. ¿Sí? Es decir, si se están dando cuenta que una turbina en una planta tiene demasiadas vibraciones por cualquier situación, antes que la turbina se empiece a descomponer, a vibrar, a sus chumaceras, su estructura empieza a deteriorarse, pues reducen la velocidad o la apagan, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos sistemas que finalmente adquieren señales y a través de configuraciones muy especiales para cada tipo de señal, llegan a una base de datos y en esa base de datos uno modela el comportamiento de cada señal. Y hablando un poco más a detalle, estos son señales que tienen que ver mucho con los modelos de comportamiento de gráficas matemáticas. Probablemente ustedes, si llevaron matemáticas 1, 2 o en la secundaria de bachillerato, se dieron cuenta que cuando uno trata de llevar a cabo gráficas, pues tenemos gráficas de diferente índole. Todo el mundo ha oído hablar de la campana de Gauss, por ejemplo. ¿Sí recuerdan lo que es la campana de Gauss? Sí, profe. Ah, qué bueno. Entonces, si vieron la campana de Gauss, es un modelo matemático que precisamente esa campana de Gauss es el modelo del comportamiento esperado de una señal. Es decir, ya
hablando un poquito más de la filosofía matemática y de los sensores, hay sensores de temperatura que su comportamiento en un área de producción se espera que sea una campana de Gauss. ¿Por qué? Porque pues, hagan en cuenta que en esa gráfica ya ven que empieza en una cresta y después sube hasta el punto máximo y después vuelve a decrementar. Por ejemplo, esa sería la representación del calentamiento del agua para que se evapore en una planta. Entonces tiene que llegar al punto de ebullición. Una vez que llega a ese punto de ebullición, pues lo que se espera es que si se empieza a enfriar ese vapor, empieza otra vez a disminuir su temperatura para que se convierta en agua. Entonces, esas señales son las que se modelan con ese comportamiento esperado en los sistemas en tiempo real. ¿Sí? Los límites inferior, superior, los rangos en que se espera que se quieran señales. Y bueno, al final de la historia, todo esto se configura en un sistema de cómputo. Y aquí la diferencia que hay fundamental con los sistemas técnico-administrativos es que si normalmente en una operación técnico-administrativa en una empresa, los registros, llamamos filas en las tablas, se van incorporando cada minuto, cada 30 segundos, dependiendo de lo que tarda una persona en poner ciertos datos. En los sistemas en tiempo real, los registros que se van añadiendo a las filas, o sea, los datos que se pueden registrar aquí, hagan en el orden de milisegundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vibración de una turbina, de una tubería, pues se tiene que registrar cuántas vibraciones hay en milisegundos. Entonces, son muchísimos datos los que se registran en un segundo o en un minuto. De tal manera que cuando se tienen que analizar en gráficas o en pantallas, pues obviamente son sistemas de información que tienen demasiada información y que tienen que ser procesada rápidamente, ¿no? Por equipos obviamente de alto rendimiento y también. Entonces estos sistemas pues también tienen la filosofía de tener divisiones de respaldo. Aquí sobre todo las divisiones de respaldo espejo no son nada más de un respaldo, sino llegan a ser a veces hasta de 2 o de 3, porque bajo una filosofía de diseño, y eso lo ven más sus compañeros de electrónica, de mecatrónica, de mecánica, cuando queremos incorporar una alta confiabilidad a un sistema de proceso. Ese sistema de proceso llámele la generación de energía, el control pues podríamos llamarlo de temperatura, en algo que tenemos que asegurar que si se descompone, por alguna razón la parte de enfriamiento entra otra y otra, porque si no se van a echar a perder lo que hay ahí o va a haber algún químico, alguna vacuna, por ejemplo, un reactivo, que si no mantiene esa temperatura, la empresa perdería millones y millones de pesos porque se deje de enfriar. Sí han habido, por ejemplo, no sé si se recuerdan cuando hablamos de las vacunas ahorita del COVID, hablaban de que algunas vacunas necesitaban estar a cierta temperatura, ¿no? Y ese era un problema para que se pudieran trasladar a los centros donde se iban a poder aplicar, porque requerían de ciertas temperaturas. Entonces, imagínense en una empresa de ese tipo de generadoras de vacunas, si por alguna razón el sistema de enfriamiento se les cae, debe haber no la segunda división, sino hasta la tercera y cuarta división de respaldo para que nunca se quede sin enfriar ese reactivo, esa composición química, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Y aquí es precisamente donde esta filosofía de los sistemas espejos o los sistemas failover, en el término de base de datos ya vimos que solamente hay una segunda división, pero en términos de sistemas de tiempo real hay la tercera o cuarta división. ¿Por qué? Porque así, aquí sí el daño es grave, ¿no? Es una consecuencia que va a hacer que la empresa pierda mucho dinero o también de seguridad.
ahorita con la guerra que hay, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, se habla mucho de que los rusos bombardearon Chernobyl, ¿no? Y Chernobyl, para los que no conocen mucha de la historia, que hubo una de las peores catástrofes que tiene que ver con la generación de energía nuclear, pues es un sistema que todavía no tiene que dejar de enfriarse para que no haya cierta contaminación. Entonces esa era la preocupación de que si habían dañado esos sistemas, pues pudiera haber también una posible contaminación nuclear. Y ya ni se diga en una planta nuclear. En una planta nuclear hay muchos sistemas de tiempo real que tienen 2 o 3 divisiones de respaldo de failover, precisamente para que no ocurra un accidente con el tipo de manejo que se requieren ciertos elementos que se utilizan dentro de estos sistemas. Bien, jóvenes, pues ya les platiqué toda una historia sobre lo que son sistemas de failover, porque afortunadamente o desafortunadamente sí me ha tocado oír mucho de esta filosofía de cómo se incorporan a diferentes mecanismos, no tanto en la parte técnico-administrativa, sino también en lo que le llamamos sistemas de planta o de producción en línea. Bien. Y bueno, continuando un poco más sobre este tema, y es precisamente ya en la parte de ocamfabilidad, donde nosotros le vamos a dar sentido a nuestro esquema de replicación. Si recuerdan que el último esquema que tenemos que hacer es el esquema de replicación. Y podríamos decir que nuestro esquema de replicación, su función principal es establecer la confiabilidad de las aplicaciones que se van a utilizar en una arquitectura de distribución de datos. Entonces podríamos definir que la replicación es un conjunto de tecnologías para copiar y distribuir datos, obviamente, y los objetos dentro de esos esquemas de datos, que ya vimos que pueden ser vistas, transacciones, disparadores, los 5 tipos de constraint que hemos estado mencionando desde fundamentos, etcétera. Pero esos objetos que corresponden a la base de datos que se están manteniendo por las aplicaciones, pues se tienen también que sincronizar, es decir, que tienen que mantener la misma información en las diferentes localidades donde hemos definido que se van a guardar. ¿Para qué? Pues para que mantengan la coherencia, es decir, para que sean iguales, ya que si utilicemos copias diferentes, pues ya no tenemos la certeza de lo que pudiera provocar el tener datos diferentes. Entonces, mediante la replicación, vamos a distribuir datos a diferentes ubicaciones, lo que hemos estado mencionando, ¿no? Nuestro esquema de replicación no es otra cosa más que definir en las diferentes localidades, servidores o divisiones que están participando en una distribución de datos, en dónde los vamos a tener. Y obviamente habíamos mencionado que siempre los vamos a mantener en aquellas localidades que tengan la mejor infraestructura. ¿Con respecto a qué? Con respecto a soportar fallas, sobre todo de hardware. Es decir, si se va la luz, que haya un banco de baterías, que haya un sistema de energía interrumpible, que probablemente se tenga hasta una planta de emergencia local que pueda asegurarnos que esos equipos se pueden apagar de manera segura mientras dura la contingencia. Y obviamente tiene mucho que ver con la red con la que esté conectada esa localidad, que debe ser estable y preferentemente con un ancho de banda suficiente para que no esa copia se mantenga la actualizada lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, es aquí donde ya toma sentido ahora la replicación. Y con respecto a los diferentes métodos para soportar fallas, que es mantener la confiabilidad, ya vimos que pues lo ideal es primero tener el espejo
Ya vimos que es para sistemas de misión crítica y sobre todo en sistemas de tiempo real. Si la empresa pues no tiene los recursos suficientes para tener un espejo, nuestro segundo método alternativo sería la replicación. Recordando que la replicación, ¿quién se va a encargar de llevarla a cabo? ¿Quién hace la replicación, jóvenes? Fue pregunta de examen, creo, en la unidad 2. Está por ahí Galán Cruz. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Quién se encarga de hacer la replicación en un sistema de bases de datos distribuidas? La verdad es que no recuerdo, siendo sincero. A ver, vamos a ver si se acuerda Jacqueline Barragán Ángel. Sí, profe, aquí estoy. Bien, Jacqueline. ¿Sí se acuerda quién hace la replicación en un sistema de distribución de datos? No, profe, no me acuerdo. No. Bueno, a ver. Samuel de Jesús Valdés Espejo. Acá estoy, profe. ¿Qué tal? ¿Se acuerda quién hace la replicación en un sistema de distribución de datos? Es cuando tenemos cuando ya tenemos el espejo de la base de datos. Pero ¿quién la hace? ¿Quién la hace? Uno mismo. No. ¿Quién, no? No lo escuché ¿Uno bien. mismo? No. No. Jóvenes, la replicación la hace precisamente el gestor. ¿Sí? Por eso es que ustedes van a utilizar SQL Server para generar su replicación, que puede ser en un sentido o en dos sentidos. Y regresando a lo que estábamos viendo, cuando hablamos de un failover, ¿sí? O sea, de un sistema que tiene que ver con tener un espejo, aquí el espejeo lo hace el hardware, ¿sí? Es decir, esto no lo hace el gestor. Si ustedes pusieron atención, estamos hablando que esto es automático. ¿Sí? Es decir, hay una división completa u otro equipo que nada más está esperando a intervenir cuando haya una falla total. Entonces, es obvio que estamos hablando aquí de un hardware especializado, ¿sí? Un hardware especializado que es el que va a hacer esa conmutación. Entonces, bueno, si ustedes obviamente a la fecha no han visto mucho de redes más avanzadas, pero inclusive en las redes hay equipos que le llaman servidores hotline, o sea, servidores que hacen copias en caliente. ¿A qué se refiere esto? A que prácticamente por el hardware, por sistema operativo y lo que ustedes quieran, tienen el espejo en línea, ¿sí? Entonces ahí no interviene un servidor de base de datos, para nada, ¿sí? Y por eso dice que algunos, no quiere decir que todos, algunos servidores nos permiten conectarnos a un servidor de este tipo que mantiene un espejo. Pero, aquí viene el pero solamente para poder ver la información, no para utilizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el encargado, el gestor de base de datos, de hacer el espejo, sino es un hardware especial y hay de muchos tipos. Dentro de la unidad 2, si no me recuerdo, esto se le llama duplicación. Ya habíamos hablado también de software especializados como el Microsoft Hub, algunos de ese tipo, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en soportar un failover. Para obtener un failover y soportarlo, debemos tener un hardware especializado que se encarga de hacer este espejo.
donde prácticamente no interviene esto. En cambio, en la replicación, que sería el segundo método, aquí sí interviene nuestro gestor. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar el día de mañana. Nos vemos mañana.